Bueno, pues el objetivo del día de hoy sí es aprender el sistema 32 y ver lo difícil o lo fácil que es este sistema, ¿sí? Bueno, vamos a ver, acá está. El objetivo es: el participante enumerará y describirá las reglas del sistema 32 en la fabricación de módulos de cocina de acuerdo al catálogo de Placacentro Cuernavaca. Usará la plantilla Placacentro del sistema 32 para la fabricación de módulos de cocina. El fracaso es la oportunidad de empezar de nuevo con más inteligencia. Eso lo dijo Henry Ford. ¿Y por qué el fracaso? Porque todo este sistema empezó de una situación crítica. Ahorita les entregaron una plantilla a ustedes con la cual nosotros vamos a entender el sistema 32. Y realmente la base del sistema 32 es que hay una perforación cada 32 milímetros nada más. Eso es todo. Pero el sistema se basa, tiene muchas partes. Tiene varias partes. ¿Sí? Ahorita vamos a ver. La historia dice que después de la Segunda Guerra Mundial, Alemania requería hacer la reconstrucción de viviendas de una forma rápida, de gran cantidad, consistente, con intercambiabilidad y facilidad en la producción. O sea, todos esos puntos es lo que tenía que lograrse en la fabricación de muebles. Si se dan cuenta, es después de que no había nada de construcciones porque habían tirado todas las casas en Alemania, la Segunda Guerra Mundial, pues se tenía que reconstruir rápido, ¿no? Entonces, hoy en día, cuando vamos a las expos, vemos que hay muchas formas. En cuestión de la construcción, y Beto no nos dejará mentir que el negocio de la construcción puede ser tan bueno o tan malo dependiendo de la rapidez con la que hagas la construcción y los materiales que utilizas. Y tiene que tener resistencia, tienes que tener ligereza en la construcción, pero tiene que ser rápido y fácil, ¿no? Y que las personas que construyan lo entiendan de una forma sencilla, no que sea tan complicado, y que los materiales estén a la mano. ¿Ok? Entonces, ahorita con el terremoto, pues sí hemos aprendido cosas. Bienvenidos adelante. No estoy dado. Hemos aprendido que pues hay las construcciones aquí en Jojutla. Lo que nos pasó fue que pues las construcciones eran de adobe y pues no tenían cadenas, no tenían estructura y pues se cayeron, ¿no? Porque se movió para todos lados. Entonces, hay que aprender, ¿no? Las casas, platiqué con una chica que tiene una asociación, dice, ¿sabes qué? Los americanos han aprendido a hacer casas de madera. ¿Por qué? Porque de repente allá tienen muchos huracanes, tornados, y de repente hacen los sótanos fuertes para protegerse, y las casas, si las tiene tornados, pues las construyen en muy poco tiempo. Yo viví en Chihuahua un rato, y ahí en Chihuahua, hacen casas de madera. Me tocó ver que en 2 meses tenían desde cero casas grandes ya construidas, pero todo tiene que tener un sistema. La verdad, a diferencia de nuestra zona, es de que todo es a la medida, ¿no? Allá todo ya está prediseñado a ciertas medidas estándares. Entonces, desde ahí tenemos que entender que para que nosotros podamos encontrar rápido puertas, rápido muebles, rápido conectores, pues tiene que tener un sistema, y de eso se trata el sistema 32. Si se dan cuenta, la parte del sistema es que une muchas partes con un solo fin. Entonces el sistema 32 es precisamente eso, es unir muchas partes con un solo fin, pero con el objetivo de que sea de una forma rápida, en gran cantidad. No solamente que yo un mueble lo haga rápido, sino que en masa hagamos rápido varios muebles, consistente, que siempre esté presente, con intercambiabilidad. ¿Sabes qué? O sea, ya se me echaron a perder las correderas, cambio las correderas. Se me echaron a perder las bisagras, cambio las bisagras y no cambio el mueble. Entonces hay que darle un mantenimiento. O sea, hoy en día tenemos que tener en cuenta que los mantenimientos, o sea, en una construcción, o sea, si tú dejas de darle mantenimiento, y ya a los 5 años ya se nota, ¿no? Entonces tenemos que siempre estar moviendo el mantenimiento, y el mantenimiento es por la intercambiabilidad. Me ha tocado ver que los clientes finales quieren sus cocinas para 50 años, o sea, para toda la vida. Entonces, pero en 50 años no me imagino que una cocina no se lleve el mantenimiento, ¿no? O sea, realmente tienes que dar, o un mueble, tenemos que darle mantenimiento, y para eso necesitamos piezas y partes intercambiables. Pero la madera, como todo, o sea, cuando haces perforaciones, pues sufre daño, y entonces tenemos que, en lugar de cambiar toda la pieza, nada
más se utiliza, ¿cuál creen que es? ¿Alguna? ¿Perdón? Pero del mueble de la cocina, o sea, de los cajones, ¿de qué mueble se ocupa más en una cocina? Adelante, ¿la tarja? La tarja, exactamente. La puerta que más se abre es la tarja. Es la tarja, pero no necesariamente el cajón, es la tarja. Exactamente, el mueble es el que se abre para tirar la basura. Ok, perfecto. Quería escuchar la tarja. Ok, tiene razón, la tarja es el mueble que más. ¿Y cuál es el que se echa a perder más fácil? ¿Por qué? Porque sufre de goteras, sufre de que aperturas y cierres. Entonces, les aseguro que si ustedes en una cocina, cuando van a dar mantenimiento, la tarja es la que se tiene que cambiar. ¿Y por la tarja van a cambiar toda la cocina? No. O sea, me ha tocado ver aglomerados que han durado más de 40 años. O sea, simplemente sin tocar el agua. Y eso que ahorita el aglomerado, la tecnología ha cambiado. Entonces, si han durado 40 años y el aglomerado va evolucionando, lo que tenemos que cuidar es la forma de construirlo, y otro punto es la forma de intercambiar los herrajes. Y si se echa a perder la tarja o un mueble porque se mojó, pues es más fácil cambiar ese mueble. Entonces, empecemos a diseñar por módulos para no cambiar. En la antigüedad, una cocina se hacía en una sola pieza, ¿no? Trataban de hacer una sola pieza, ¿no? Ponían una tabla y ponían divisiones. Entonces, si aquí está la tarja y se me echaba a perder esa pieza, pues tenía que cambiar toda la pieza, tenía que deshacer toda la cocina, ¿no? Hoy en día, las cocinas se hacen por medio de módulos. Entonces, se me echa a perder la tarja, quito este módulo, cambio la tarja y no pasa nada. Y a eso se refiere el sistema, ¿no? Entonces, es la forma en la cual tengo que construir mi mueble, y mi mueble ábrese de un centro de entretenimiento, de un mueble standalone, que son los mueblecitos que los floors, las cómodas, de un closet, de una cocina, de cualquier mueble, ¿sí? Inclusive para ti que andas en display, o sea, tienes que andar moviendo para arriba y para abajo, y de repente si el movimiento se te lastima una pieza, pues imagínate por una pieza cambiar todo el mueble, pues no. O sea, entonces imagínate, para ti sería práctico desarmar y armar de una forma sencilla, rápida, sin necesidad de transportar aire, ¿no? O sea, y ligera, ¿no? Tendrás que pensar en eso, ¿no? Entonces buscar ese tipo de soluciones. Entonces, tenemos que pensar en todo esto, y todo basado en 32 milímetros. O sea, realmente en eso tenemos que, este sistema se basa en esto. La industria del mueble desarrolló un sistema que consiste en reglas, maquinaria y herrajes para muebles. O sea, la regla, la maquinaria y herrajes para muebles. Eso es lo que construye el sistema. No solamente es la madera o la maquinaria, sino es la maquinaria. O sea, se desarrolló maquinaria para hacer ese sistema. Se desarrollaron herrajes, y obviamente nada más hay que cumplir las reglas. Los fabricantes de herrajes y de maquinaria tienen que estar basados en las reglas del sistema 32 para poder hacer más fácil la producción. Y les voy a presentar herrajes, les voy a presentar herramienta al ratito, y vamos a armar un mueble, un cajoncito, sin necesidad de ocupar un flexómetro. ¿Okay? El reto es no ocupar un flexómetro y no marcar, sino a base del puro sistema 32 vamos a armar este mueblecito. Entonces, pero ustedes ya después pueden empezar a diseñarlo de una forma práctica. Hacemos eso. No, ahorita no quiero renovar. Ok, ¿por qué sistema 32? Porque en aquel tiempo la industria metalmecánica tenía la posibilidad de fabricar los engranes para que funcionen a 32 milímetros de centro a centro. ¿Qué quiere decir eso? Que esos son los engranes que se fabricaban en aquel tiempo. 32 milímetros de distancia a distancia. O sea, nada más por eso se hizo a 32 milímetros. ¿Por qué? Entre el centro y el centro de mi flecha, de mis engranes, hay 32 milímetros de distancia. Y no podían hacerse más pequeños. Hoy en día ya se pueden hacer engranes más pequeños. Pero en ese momento, en 1950, más o menos, nada más se podían hacer ese tipo de engranes. Y fíjense, ¿desde cuándo está el sistema 32? Pues desde después de la Segunda Guerra Mundial. O sea, tiene algo de tiempo. Ya tiene algo de tiempo. Sin embargo, los europeos son líderes en este mercado. ¿Por qué los americanos no? Porque ellos ocupan el sistema inglés. Y
y esto es sistema métrico. Entonces los americanos a veces son muy celosos. Entonces ya se están adaptando al sistema 32, pero hay bisagras para muebles en el mueble americano y hay bisagras para un mueble europeo. ¿De dónde viene el sistema? De Europa. En este tipo de ramo de mueble estamos afectados por el norte, por Estados Unidos, que ocupan más maderas, y por el lado del sur, que es Chile y toda Latinoamérica, que viene de la influencia europea, y estamos en el sándwich porque de un lado ocupan más aglomerados y del otro lado ocupa más madera. Estados Unidos ocupa mucha madera para poder, pero tiene bosques tremendos. ¿Cuál es la diferencia de los bosques americanos con los bosques mexicanos? Aparte de los minerales que absorben los árboles, porque las maderas son diferentes y a veces tenemos muy buenas maderas nosotros aquí en México, tenemos maderas muy duras, tenemos maderas muy suaves. Sin embargo, el detalle es que nosotros llevamos más de 100 años de atraso en la industria de la producción de árboles. Tanto Chile, que es un país latinoamericano, tiene una producción, o sea, ellos ya producen árboles, y su producción de árboles hacen un círculo, empiezan a sembrar árboles y dura 25 años el ciclo. En 25 años ellos hicieron crecer los árboles y a los 25 años cortan, pero ya cada año van cortando cierta cantidad de árboles y van sembrando. Entonces ya ese ciclo ya se cerró y están produciendo árboles. Estados Unidos también. México solamente hay una empresa que empezó a hacer esto que se llama Protic y está sembrando eucalipto, y todos los tableros son a base de eucalipto y apenas estamos haciendo esto. Pero Chile y Estados Unidos llevan años. O sea, Alemania, o sea, produce, o sea, ya tienen. Entonces no es tan conveniente para nosotros. Nosotros no tenemos, o sea, tenemos un chorro de espacio, somos el puerto de la abundancia, pero no tenemos una producción de árboles industrial. Simplemente están talando árboles sin una producción, una planeación de la producción. Entonces, lo que nos queda es que la madera, hoy actual, y no me dejaban mentir, hoy en día no encontramos tablas de 30. La madera la están cortando más joven. ¿Qué quiere decir eso? Cuando cortamos un árbol joven nos encontramos con mayor cantidad de nudos, el árbol es joven y es tiernito. Entonces cuando es tiernito, ¿qué pasa? La madera cuando la cortas parece serpiente, ¿no? Se enchueca por todos lados. Entonces no nos da una calidad de mueble. Y al final del día, cuando estamos produciendo con madera de pino, que es una madera suave y tiene poro, pues absorbe humedad. Entonces a la larga nos va a dar problemas, en el sentido de que a menos que la selle bien, y obviamente los selladores nos dan más. El que tú trabajes la madera, el que tú le pongas un barniz, te da el tiempo de entrega de un mueble mucho más largo. Hay muebles en los cuales sí es importante ocupar la madera, pero hay muebles en los cuales realmente nos salimos del mercado, porque hoy en día estamos en una competencia por el precio. Tenemos que entregar en el menor tiempo posible, con la mayor calidad posible, al menor precio posible. Eso, si lo logran hacer por los materiales y con su experiencia, es bueno. Y el sistema 32 está diseñado para que lo entreguen con la mayor calidad posible, en el menor tiempo posible, con el menor precio posible. Porque lo que nos encarece, ¿qué es lo más caro? ¿Los materiales o nuestra mano de obra? Nuestra mano de obra. Está comprobado que toda la industria, sí, los materiales, pero, o sea, hay materiales muy económicos, pero hay de calidad a calidad. Lo único que hace la diferencia entre un mueble con el mismo material de proveedor a proveedor es la calidad de la mano de obra. Y hay personas que me dicen, oye, ¿cuánto gana una persona? Supongamos que 10 pesos. ¿Es barato o es caro? Dependiendo. Si esos 10 pesos me hicieron ganar 100 pesos, es súper barato. Pero si me hicieron perder 100 pesos, es carísimo. No tiene que ser tan experta la persona para entender el sistema. Este sistema 32 es eso. Les digo todo esto porque realmente el que nosotros entendamos el sistema, podemos capacitar a la gente de una forma fácil, sencilla, y producir grandes cantidades y cometer la menor cantidad de errores. De otra forma, tendríamos que estar contratando a puros maestros. ¿Y cuánto cuesta un maestro? Es más caro, ¿sí?
Y cuando uno se está equivocando, y ustedes se van a dar cuenta, cuando ocupamos un sistema, nos equivocamos menos, mucho menos. Entonces, ese es el objetivo del sistema 32. Ok, el sistema, para hacerlo más eficiente y más rápido, dijimos que teníamos que realizar una serie de perforaciones simultáneas, lo que reduce el tiempo de mantener un mueble. O sea, cuando nosotros metemos un tornillo, no es lo mismo que yo haga la perforación de un tornillo y meta el tornillo, a que haga 5 o 20 perforaciones al mismo tiempo y que meta las 5 o 20 uniones al mismo tiempo. No dije tornillos, sino uniones. Entonces, en la medida que yo haga las uniones más rápido, el marcar sepa dónde van las uniones y que yo meta el tornillo lo más rápido, entonces reduce mi tiempo de ensamblado. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el sistema, para esto se ocupan máquinas. Acuérdense que dijimos maquinaria. Y la máquina que se empezó a utilizar se llaman taladros múltiples. ¿Y por qué se llaman taladros múltiples? Es un taladro que hace perforación, pero hace simultáneamente varias perforaciones. Y ahí podemos ver en la imagen que ese es un taladro múltiple. ¿Cuántas perforaciones está haciendo simultáneamente? 4 perforaciones, ¿sí? Entonces, en un solo tiempo, en un solo paso, hago 4 perforaciones simultáneamente. Que si estamos haciendo mucha producción, imagínense cuánto tiempo de mano de obra me ahorro. Y lo único que tiene que ser, imagínense, cuando estamos en producción, yo meto mi pieza, le pongo un tope, ¡pum!, presiono, hace la perforación, quito, presiono, quito, presiono. ¿Qué capacitación necesito para hacer eso? Nada. O sea, nada más decir, explicarle cómo funciona la máquina y decir, vas a meter las piezas acá. Entonces, no necesito una capacitación alta y está haciendo 4 perforaciones al mismo tiempo. ¿Estamos de acuerdo? Lo único que necesito es por qué y dónde voy a hacer las perforaciones. ¿Sí? Sin embargo, aquí vemos 2 tipos de colores. Bueno, el taladro múltiple puede ser mecánico o de control numérico. En ese momento, después de la Segunda Guerra Mundial, no había control numérico. El control numérico tiene poco tiempo. En ese momento se hizo mecánico, por los engranes que ya vimos. Hoy en día hay taladros múltiples de control numérico. ¿Qué hace? Que yo los ponga en la computadora por medio de dibujos y yo le digo dónde la perforación. Entonces la máquina llega, pum, 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 termina la pieza, saca, pum. Más o menos, para que sea una idea, una pieza puede ser maquilada con todas las perforaciones como 40 segundos a minuto y medio. Una pieza. Un mueble lleva 7 piezas, aproximadamente, mínimo lleva 7 piezas. Entonces un mueble se puede perforar en 7 minutos. Pero ese mueble ya perforado, ¿en cuánto tiempo creen que se ensambla? Se ensambla de 3 a 5 minutos. Entonces yo un mueble lo puedo tener preparado en 10 minutos. Ya perforado. Si lo perforo con una máquina de control numérico, más el ensamble, de 10 a 12 minutos lo tengo ensamblado. Un mueble sin perforar y normalmente ensamblándolo, se tarda aproximadamente de 20 a 40 minutos armado. O sea, un mueble normal de ese mismo mueble. Entonces, si eso no es más rápido el sistema, digo, nos ahorramos casi un tercio, o sea, lo hacemos en un tercio del tiempo de lo que se hace normalmente. Entonces, ¿cuánto cuesta el día de una persona? ¿Cuántos muebles puede hacer con este sistema una persona? Entonces, ¿nos ahorramos tiempo? Sí, ¿no? Y van a ver que es muy fácil capacitar a la persona, ¿ok? Perfecto. Entonces, de aquí va a cambiar de acuerdo a la herramienta que utilicen. Lo que nosotros estamos proporcionando es una plantilla, y la plantilla nos va a ayudar a tener esas perforaciones. Pero no es lo mismo que con el taladro de control numérico. Vamos a ocupar otro tipo de perforación, porque el taladro de control numérico cuesta mucho dinero. Hay taladros múltiples desde 900 hasta 2 millones de pesos, y el taladro mecánico cuesta de 100,000 a 150,000 pesos, y la plantilla cuesta 150 pesos o 170 pesos. ¿Vale? Entonces, para que ustedes vean, pero es el mismo sistema, es lo mismito. O sea, la diferencia o lo que nos une a las 3 máquinas es dónde voy a poner la perforación, dónde voy a marcar la perforación. ¿Okay? Las brocas de diferentes colores, ¿por qué? Si se dan cuenta, aquí tenemos una broca naranja y una broca negra. La broca negra nos da el sentido de las manecillas del reloj y gira al sentido de las manecillas del reloj, que es igual a la mano derecha. O sea, la regla de la mano derecha, hacia este lado gira la broca.
La broca naranja gira al contrario de las manecillas de reloj. ¿Por qué? Porque el bien grande lo que hace es esto. Si se dan cuenta, este gira para este lado y este gira para este lado. Entonces tengo que tener brocas con diferentes filos. Y en el mercado las encontramos. Y es muy importante que ustedes definan, cuando van a poner, las mismas máquinas te dicen qué tipo de sentido necesita el filo. Derecho o izquierdo. ¿Sí? Pero eso es cuando tenemos una máquina de control numérico o una máquina mecánica, tenemos que estar al pendiente. Cuando nada más ocupamos la plantilla, nada más con el sentido de las manecillas de reloj. Toda la herramienta, amén de algunas herramientas que, por ejemplo, las sierras giran siempre al sentido de las manecillas de reloj, pero la tuerca está al contrario, para que no se vaya a aflojar, ¿no? Entonces hay que estar al pendiente de eso, pero casi la mayoría de herramientas gira hacia el lado de las manecillas de reloj. En este caso es importante definir esto, porque con un solo motor muevo diferentes brocas, pues por eso se hace el engranaje. ¿Ok? Este es un router de control numérico, este es un router chiquito, y ese más o menos debe costar como, ese chiquito debe estar, si se dan cuenta, aquí entra una broca, está del otro lado, ese es el motorcito, de este lado está, pero es para una pieza de 1.20 por 1.20, y ese debe estar como en 10,000 pesos, ¿ok? Dice, en función de la magnitud del proyecto de ensamblado, en ambos casos el ensamble se hace más rápido y con mayor exactitud, genera ahorro sustancial de costos, mano de obra, de frente y de tiempo. ¿Por qué de mano de obra? Porque ya vimos que con una sola persona podemos hacer más módulos. Flete, ¿por qué? Porque yo puedo llevarme todo desarmado, preperforado, y en obra armar todo. ¿Y en cuánto tiempo lo armo? 5 minutos, no, ya 5, o sea, el 10 a 12 es desde que perforo, lo dejo listo y llego a ensamblar en 5 minutos. O sea, entonces un mueble ensamblado son media hora. Entonces imagínense, hay gente que ha ocupado el servicio de taladrar cuando se va a Acapulco o se va a otro lado, se lleva todo preperforado, llega a Acapulco y ensambla en un día todos los muebles. En lugar de pagar viáticos, que es hotel, comidas, más comidas 2 días, pueden nada más pagar un solo día y se ahorra ese dinero. Que obviamente tiene que pagar todo el servicio de maquila, ¿no? Y el tiempo pues, es mucho más rápido, ¿no? Ok, con este sistema los ajustes son menores, las perforaciones son mayores, o sea, a menor ajustes hago mayor perforación y eso me da productividad. Es un estándar internacional la fabricación de muebles y gabinetes. ¿Qué quiere decir eso? Sí o no tenemos herraje chino, sí o no tenemos herraje italiano, sí o no tenemos herraje alemán, sí o no. Solamente de repente me he encontrado con algunas jaladeras que son jaladeras de muebles coloniales que no entran en un estándar internacional que nada más se vende aquí en México, no entran en el sistema 32. Pero todo el mueble de todo el herraje de importación cumple con el sistema 32. Hay veces que no lo sabemos, pero todo cumple con el sistema 32. Todo lo que viene de China, de Europa, cumple con el sistema 32. Solamente si me he encontrado con una fábrica que es aquí en México que se llama Finza, de jaladeras, no ocupa el sistema 32. ¿Debería de ocuparlo? Sí, pero no lo ocupa. Al final del día, ¿qué pasa con el sistema 32? Yo les dije que pueden hacer unas piezas intercambiables. De repente, las jaladeras, se da esto mucho en las jaladeras. Las jaladeras salen de moda, algunas jaladeras, ¿no? Y de repente su cliente dice, ¿sabes qué? Es que ya se me rompió una, ¿puedes conseguirme esta? Te voy a decir una cosa, te sale más barato que te cambien todas las jaladeras a que te consiga esa, porque ya tal vez ya salió de moda, ¿no? Oye, pero ya tengo todas las perforaciones. Híjole, sí es cierto. No hay problema. Todas las jaladeras cumplen con el sistema 32. Y si se hizo la perforación en 96, el único que tienes que conseguir es una jaladera con 96. Y 96 entre 32, ¿qué múltiplo me da? 3. 128, 4. Entonces tengo que encontrar nada más el múltiplo de 32 y todas las jaladeras cumplen con el sistema 32 y podemos corroborar esa información. Que ya no importa solamente dónde hagas la perforación, ustedes nada más tienen que fijarse y decirle a su cliente, ¿sabes qué? Tienes que escoger este tipo de modelo porque cumple con el sistema 32. Y entonces dijimos una parte que es intercambiable, ¿sí o no?
Estandarización de herramienta, tornillería, herrajes. Ok, tanto los herrajes, todo se va a estandarizar. Todos los tornillos, todas las partes de unión está estandarizado al sistema 32. Ocupamos, el sistema 32 viene de Europa y en Europa se ocupa el sistema métrico. Entonces, toda mi herramienta va a estar en estándar, sistema inglés que es el sistema estándar o el sistema métrico. Todo va a estar en sistema métrico. Desgraciadamente, cuesta trabajo encontrar el sistema, herramienta para el sistema métrico, pero no se preocupen, nosotros acá ya nos dimos a la tarea de tenerla y tener la herramienta para este sistema. Por eso van a encontrar brocas de 5 milímetros, brocas de 8 milímetros, y en lugar, hay veces que de repente cuando ponen jaladeras, si o no ocupamos la de 9.16, ¿no? La broca de 9.16, que es 4.9, pero para poner las jaladeras se especifica la broca de 5 milímetros. Pero la gente ocupa la de 4.9, que es 9.16, pero realmente debemos ocupar la de 5 milímetros. ¿Okay? Entonces, aquí agiliza la capacitación de personal involucrado en la fabricación de muebles. Si ustedes a su equipo de trabajo le dieran este curso, entenderían realmente qué fácil es, porque ahorita vamos a armar y ustedes lo van a armar si no fuera esto. Si se dan cuenta, estos son los muestreos que tenemos arriba, y aquí tenemos la barra de 128, que es un múltiplo de 32, 256, 416, 512, 320, 16, 96 y 64. Todos son múltiplos de 32. ¿Qué quiere decir eso? Que mis perforaciones van a estar a múltiplos de 32. Entonces lo único que tienen que tener es que cuando ustedes pongan la jaladera, tienen que tener una plantilla que tenga perforaciones cada 32 milímetros. Y si se dan cuenta de su plantilla, todo está es una matriz con puras perforaciones. Ahora, esta es una marca y vemos esta marca, ¿nos puedes decir las medidas que tiene? Igual tiene 96, 128, 160, 192, 256 y 320. Esta es una marca que se llama TAC y esa es Hanford, las más comunes. Entonces, si se dan cuenta, esa viene de Asia y esta también. ¿Vale? Todas ya vienen de Asia, sí. Es interesante porque yo, bueno, hice mis plantillas, entonces las tengo así como para cada jaladera, para cada sistema de uso. Tengo un montón de plantillas ahí, entonces esto que estoy diciendo pues es fenomenal, porque con una sola plantilla se hace todas las... Exactamente, mira, por ejemplo, voy a tomar plantilla. Si te das cuenta de esta plantilla, tiene dos topes y este es el centro. Tú lo que puedes poner es al centro y de aquí para acá, unas de estas. Entonces ya no importa cuál, tú vas, todo eso. Y ahorita vamos a ver las reglas del sistema 32. Entonces ya empezamos a utilizar la plantilla. Lo único que tenemos que entender es el sistema, ¿no? Y ver con qué herramienta. Ya, si se dan cuenta, ya vamos empezando a hacer el sistema y la herramienta.